Buenas noches, profe. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias a usted. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, bien. Vamos bien. Ah, bueno. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les ha ido con esa universidad? Bien, profe. Profe, la prueba diagnóstica esa tiene que ver algo con, o sea, según el porcentaje que se sacó, ¿es la nota o no importa la nota que uno se haya sacado? ¿La prueba diagnóstica? Sí, lo que realizamos por... Ah, ya. Bueno, a ver, pues como obviamente es una prueba que te sirve es para identificar o para que uno se haga como un autoanálisis de decir si estamos bien, tenemos buenas bases, o mire que me salió a mí una operación de suma de fraccionales y yo no tengo ni idea cómo se hace eso. Es más para que cada uno se concientice si sus bases matemáticas han sido buenas o no. Es más por eso que el resultado de pronto no le haya ido tan bien, que no, que profe, que mire que me saque un 3, que mire que me saque un 4, un 2, que profe, que mire que me saque un 1, pues yo le invito o las invito o los invito a que se hagan es un análisis, uy, no, mire que estoy mal en tal cosa, me toca reforzar, porque si no, seguramente va a tener tropiezos con otras matemáticas. Pero digamos que en ese orden de ideas, a mí que me interesaba que ustedes hayan hecho la prueba, ¿sí? De hecho, pues como es diagnóstica, yo se las puedo dejar en 5 sin ningún problema, porque me interesaba era que la hicieran y que usted se autoevalúe sin ningún lío, ¿vale? Vale, Eso. profe, gracias. Ujú. Bueno, creo que ya estamos varios, ¿no? Ya estamos varios acá reunidos, ya hay 7, aunque creo que el grupo es un poco mayor. Bueno, voy a ir compartiendo aquí pantalla, voy compartiendo aquí pantalla. Vamos a ir a la asignatura. Acá está la dirigida. Bueno, acá ya llegó otra persona. Bueno, importante que los días jueves entonces nos seguimos encontrando en este espacio. Yo les agradezco la reunión. La reunión pues se cae a los 45 minutos, pero pues si se cae nos volvemos a conectar. Yo me demoro siempre un poquitico porque es que termino reunión con un grupo 7 y 5 y pues ustedes saben que a veces hasta que descarga la oración se demora un poco y bueno, mientras que me organizo también, pues me conecto 5 minuticos más. Y cuando se cae, pues también descarga la grabación, entonces damos una pausita ahí, tomamos tintico y continuamos. O sea, yo no tengo lío si nos extendemos un poquito más. Si de pronto tiene un cruce con otra clase y demás, pues yo le invito a que participe en lo que pueda participar y después miren las grabaciones que yo las estoy subiendo acá. Aquí en esta es su plataforma, las grabaciones las estoy dejando acá. Aquí en un espacio de anuncios, ahí estoy dejando, aquí está lo de nuestro encuentro de la semana pasada. Ahí están las grabaciones y aquí le pondré la de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Importante lo que una señorita anunciaba ahorita, pues aquí también estoy dejando los anuncios, lo que hay que desarrollar cada una de las semanas. Es decir, en la semana 1, según nuestro acuerdo, según nuestras actividades, pues debíamos cumplir con un foro social y una prueba diagnóstica. Eso ya se cerró, eso cierra el 16 o cerraba el 16, eso ya se cumplió. Y en esta semana, hoy 20, y comenzaremos a desarrollar, pues imagino que ya han adelantado, ya han mirado y demás, lo concerniente a la actividad 1 y 2. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Para la otra semana tenemos el parcial del primer corte. Yo los invito y las invito, aunque el parcial está habilitado a partir del 24, o sea, desde el lunes está habilitado el parcial, pues los invito y las invito a que hagan el parcial después de nuestro encuentro, para que pues aclaren de pronto más dudas, porque solo tienen una oportunidad y si lo hacen antes y de pronto en el encuentro aclaramos cosas y no me pueden decir, profe, es que yo ya lo hice, no, porque ya lo hice. Los invito a que lo hagan después de nuestro encuentro. Todas las actividades o las 3 actividades que están habilitadas en este momento y que pues puedo ir entregando, están habilitadas hasta el 29 de octubre, 11:59.
A su vez, también hay un documento, ahora, es este? Es un documento que es un Excel que también lo tienen allá, donde demuestra semana a semana qué es lo que tienen que ir haciendo. Ya semana 1 ya pasó, estamos en la semana 2, donde dice resuelva actividad 1 y actividad 2, y pues ahí tiene el plazo oportuno. ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor, una pregunta, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, sí, señor. Profe, pues es que pues yo tengo una pequeña inquietud, pues porque ya hay parcial, ya hay trabajos y pues no hemos tenido como una explicación de los temas, o sea, no sé, porque la verdad me siento súper perdida en esta materia, pues porque temática no hemos visto. Entonces me preocupa muchísimo, pues porque ya parcial y el trabajo, entonces pues no sé la posibilidad de que usted nos dé como una pequeña inducción a los temas, o sea, no sé la verdad, profe, qué solución podríamos como mediar entre todos, porque la verdad sí es preocupante como la situación y pues creo que no soy la única pues que está como en esta preocupación por la materia. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Lina María Rodríguez. Lina, con el mayor de los gustos. Mire, es de aclarar lo siguiente, respetados estudiantes. ¿Ustedes de qué carrera son? Perdóname. Yo soy de tecnología en seguridad y salud en el trabajo. No Ok. sé si los demás. ¿Futuros ingenieros? Sí, señor, futuros ingenieros. Wow, bien. Yo Pues también la soy. verdad, como va a la universidad, yo creo que no. No, tengámosle fe, tengámosle todo. No, profe, Hay yo creo que gente la buena. mayoría de nosotros ya perdimos la fe en esa universidad. Es Tengámosle como esperar si Colombia ganara el mundial. fe. No, tengámosle Y es fe. algo así. También hay O gente sea, buena. yo soy muy sincera, yo creo que la mayoría de gente que está acá estamos esperando es que se acabe este semestre. Pero Total. deme la oportunidad, ¿no? Algo aprendemos. No todos somos malos. Es que no son los profesores, es la administración como tal. No voy a entrar en diferencias porque pues son mis jefes también, ¿no? No puedo entrar en polemizar. Ahí se me olvidó el nombre de la niña que participó ahorita. ¿Cómo que era qué? ¿Lina? ¿Lina? Lina Rodríguez. Listo. Entonces, mire, voy a hacer una aclaración para que no tengamos lío. De esta modalidad implica que tenemos unos famosos EVAC, que son encuentros en grupo, que fue el de hace 8 días. Hoy es un encuentro que tenemos, que yo también me conecto, pero que de cierta forma, pues no es obligatoriedad, ¿no? Porque son encuentros que usted, o sea, ¿qué es lo que dinamiza la universidad? Que uno como que da las pautas y es el estudiante de manera autónoma quien desarrolla, pues, los entregables, ¿no? Es decir, le toca un proceso autónomo de consulta, investigación, de... Este encuentro, porque es un curso dirigido, pues yo particularmente, y si me lo piden con mucho gusto, yo podría hacer un ejercicio que les sirva para aclarar lo que tienen que entregar. Con el mayor de los gustos lo hago, ¿sí? Pero porque ustedes me lo están sugiriendo y yo lo puedo hacer, no hay ningún problema. Hacemos un ejercicio que les sirva para entender pues lo que tienen que entregar, aclarando que no es obligatoriedad, porque alguien me puede decir, no, profe, pero es que no es obligatorio, me dijeron que era cada 15 días y yo voy a entregar y ya. No, unas personas lo están sugiriendo y yo con el mayor de los gustos lo hago, pero no es obligatoriedad que se esté acá o que se conecten, no es obligatorio. ¿Soy claro con eso? Sí, señor, le Bueno, agradeceríamos un montón. yo lo hago Sí, con el profe, mayor de de los acuerdo. gustos y lo hago con de manera profesional y como les digo, denme una oportunidad, miren que pues yo trato de entender también la otra posición y yo lo hago con respeto, no hay problema. Pero pues seguramente no nos va a alcanzar los 45 minutos, nos vamos a tener un poquito, pero no hay lío, ¿sí? Si de pronto pues necesito un momentico hacer una cosita sobre las 8, pues ponemos de acuerdo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguien más me levantó la mano? Yo, profe, Sí, buenas claro. noches. ¿Cómo te digo? Mi profe, yo soy Carolina Carreño, yo te escribí en el muro de dudas. Ujú. La verdad, tuve un problema de materias y hasta hoy me habilitaron estar en tu clase, ¿sí? Ah, Que por ahí me vi un dijo la correo. decana, Sí, sí, por ahí vi un correo. que me dijo la decana que hablara con su merced porque ya se pasó el tema de la evaluación Diagnóstica, sí, diagnóstica. diagnóstica. Entonces, no sé si su merced me regala el correo sobre la aprobación o
el correo que envió la decana, usted me podría habilitar esa prueba porque pues eso me va a bajar en la nota. Sí, claro. Sí, yo tengo copia de tu correo. Yo tengo copia. Sí, ¿Tú me señor. escribiste en dónde? ¿Aquí en la nube? ¿O en dónde? En el foro de dudas y eso porque no Ok, tengo tu ok. correo. Escríbeme aquí, mira, aquí en la parte superior hay una nubecita. Ah, ok. Escríbeme ahí y yo te Sí. socializo cómo haríamos esa prueba. Listo, profe. Sí, porque Sí, hasta hoy, la verdad, tuve 2 materias que me sí, yo vi. dejaron por allá. Sí, yo vi Eso es el correo. terrible. Yo lo vi, Sí, tranquilo. señor. Listo, Yo mi sé que profe. tienes Gracias. autorización, tranquilo. Listo, profe. ¿Alguien más? Para entrar en calentamiento. Me estoy calentando acá. ¿Alguien más que levantó la mano? Creo que no, ¿no? ¿Cierto? Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a comenzar. Vamos a mirar entonces la actividad 1. ¿Qué es esa? Esa es la actividad 1. ¿La están viendo? Sí, no sé si están viendo. Sí, señor. Muy Sí, bien, señor. muy bien. Esta actividad es una actividad que, a ver, les cuento. Aquí en la universidad somos como 5 profesores, 5 docentes. Y nosotros los docentes nos dividimos, porque si no también nos enloqueceríamos. Yo tengo como unas 6 materias diferentes. Yo, William Vargas, tengo diferentes materias. Entonces, si yo tengo que montar actividades, imagínense, cada curso tiene que ser como 5 actividades. Y yo tengo que montar para 6, tendría que montar 30. Y eso pues se nos complica a los docentes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los docentes nos dividimos y cada docente coge una materia. A mí me tocó cálculo integral, por ejemplo, y hay un docente que montó cálculo diferencial. Y todos los docentes de matemática, todos en todos los grupos, están haciendo la misma actividad. Todos en todos los grupos de estadística. No hay un grupo que esté haciendo distinto. ¿Listo? Esta actividad la montó un profesor. Que de pronto, pues yo como William Vargas, que soy docente, pues podría diferir en algunas cosas, pero pues como hicimos un acuerdo de docentes, pues yo lo respeto. Vamos, listo. Yo puedo también interferir en algunas cosas porque de pronto no nos alcanza a cumplir con todo lo que pues tenemos, pero pues como profesional, yo puedo tomar esa potestad. ¿Listo? Entonces vamos a entender este asunto primero del ejercicio. Es de aclarar que esto pues se hace en Excel, ¿no? Excel es una herramienta. Existen muchas herramientas en estadística. Hay un programa que se llama R, que es muy bueno. De pronto han trabajado con R. Hay otros que es un Power BI que nos puede servir para hacer análisis estadísticos y existen otros que pueden ser mucho más complejos en la estadística. Pero vamos a utilizar uno que de cierta forma es sencillo, pero aquí yo no evalúo Excel. O sea, yo, aunque utilizo la herramienta y necesito la herramienta, pues si usted no lo puede manejar y le toca hacer conteos, no sé, de otro recurso, pues lo puede hacer. Listo. Entonces, ¿qué es el ejercicio? Siempre nosotros vamos a partir en estadística de algo que se llama ABP. ABP es la aplicación basada en un problema. ¿Sí? O sea, nos dan una situación, problema, algún caso de un problema, alguna situación muy específica. Y de ese problema, pues yo tengo que construir, realizar, hacer unos análisis estadísticos o presentar informe o algún análisis, o le dicen, vea, ingeniero, hágame un análisis de tal cosa y usted pues con mucho gusto lo hace. En esta situación problema, entonces nos dice que en una empresa X, yo para el inglés soy muy malo y si hay alguien acá pues me dirá cómo se dice exactamente eso, en una empresa cualquiera, pues se tienen unos talleres en una ciudad también, donde se hacen cambios diarios de aceite, ¿sí? Y pues alguien pues tabuló esa información y la colocó acá. Es decir, en un negocio cualquiera, pues hicieron un día cualquiera 33 cambios de aceite, otro 31, en otro hicieron 30, otro 29, etcétera, 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 en diferentes talleres de una ciudad cualquiera. Si usted ya hizo este conteo, ¿ya contó cuántos datos les están dando acá? ¿Alguien hizo el ejercicio ya de saber cuántos datos tengo? Lo primero que uno tiene que hacer, y dice, bueno, ¿con cuántos datos voy a trabajar? ¿Alguien ya hizo el ejercicio? No, profe. Bueno, entonces yo lo puedo señalar, ¿no? Yo lo puedo, hagámoslo a lo básico, hay otra manera. Lo puedo señalar y con clic sostenido y voy hasta el último dato. Bueno, hay otras formas abreviadas de hacerlo, pero lo voy a hacer ahí como rápido.
Entonces, al lado derecho, si ven allá al lado donde dice dejar de compartir, me muestra cuántos datos tengo. ¿Cuántos datos tengo? Acá me dice recuento. ¿Cuántos datos son? 5.000. 5.000, ¿no? 5.000. Uy, profe, todos esos, pues sí parecería muchos, pero lo que yo explique hoy, usted lo puede hacer para 10 datos, para 50, para 100, para 1.000, para 5.000. No importa. ¿Listo? Es decir, son 5.000 talleres, 5.000 sucursales, 5.000 días, bueno, no importa. ¿Qué es lo importante tener claro en este tipo de datos? Primero, existen diferentes datos, o sea, diferentes variables, ¿sí? Es decir, información que yo recolecte. En este caso me la están dando como una tabla de datos, así se llama, y así usted la escribe, tabla de datos. Puede que me no hubieran dado los datos, sino que me hubieran dado un problema y yo pues saco del problema los datos. O puede que me hubieran dado una tabla o un informe o un gráfico y yo saco los datos. Pero los datos que me están dando acá son datos numéricos. En estadística, los datos numéricos uno dice que son datos cuantitativos, es decir, que son datos que yo puedo manipular numéricamente. Hay diferentes variables, son cuantitativos y cualitativos. Cualitativos es si yo les preguntara, bueno, ¿y cómo le pareció el servicio? Entonces cada uno me dice, bueno, regular, malo, excelente, pésimo. ¿Cómo le parece la universidad? Buena, mala, regular, pésima, 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 bueno, etc. Esos son cualitativos. Pero en este caso las respuestas son cuantitativas, es decir, son números. Si usted recuerda en su matemática, de hecho estos son números enteros. Son números enteros positivos, porque aquí no tiene respuestas negativas. ¿Sí? O sea, no hay un taller que le diga, aquí hicimos menos 15 cambios de aceite. No hay ninguno. Ni siquiera hay números que sean decimales. En la estadística se puede utilizar decimales y muchas veces uno utiliza decimales porque hay estadísticas que usted necesita manejar con décimas, con decimales. Pero aquí son enteritos, son numeritos normales, Y son cuantitativos. ¿Listo? Hasta ahí no hay lío. Entonces, ¿qué le dice? Que con esta tabla de datos usted va a construir 4 cosas. 4 cosas. Va a construir una tabla de distribución de frecuencias con un histograma, ya explico. Va a determinar la media, la mediana y la moda, ya explico. Va a determinar la varianza y la desviación. Y va a determinar o algo que llama construcción de una caja y bigotes. Mi objetivo del día de hoy, respetados estudiantes, es presentarles cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias, que es un histograma, y si pues me permiten hacer una explicación breve de media, mediana y moda. Dentro de 8 días, en nuestro encuentro de BAC, explicaría lo que es una varianza y una desviación estándar, y miraríamos, si me alcanza el tiempo, a explicar algo del cuarto punto. A partir de esto, pues que son análisis estadísticos y son determinaciones estadísticas, pues yo hago un informe, es decir, de lo que yo encuentre acá, pues yo presento un pequeño informe. En otras palabras, si usted le dicen, haga una encuesta en un colegio sobre las enfermedades que los estudiantes han tenido, como, no sé, en el último año, pues usted hace un análisis estadístico y usted al final dice, no, mire, la enfermedad más común está, la menos común está la otra, se nota que según la gráfica, pues se ve esto, se analiza esto. Usted hace un análisis estadístico. No se va a poner a decir, no, mire, yo les sugiero que tomen acetaminofén cada 6 horas y vayan al médico y no, eso no lo hace porque usted no es profesional en medicina. En este caso del taller, por ejemplo, usted el análisis lo hace sobre lo que ve. Y usted no va a decir, mire, yo sugiero que no utilicen ese aceite porque ese aceite es malo. No, yo sugiero que pongan más mecánicos porque los mecánicos son malos, ¿no? No, usted no se tiene que meter en eso. Eso ya el gerente o la entidad pues va a hacer a partir de su análisis alguna cambio, ¿no? Algún plan de mejora, digámoslo así. Bueno, para ello, entonces voy a tomar esta presentación. ¿Estamos viendo mi presentación? Voy a hacer un ejemplo de cómo se haría una construcción de tabla de frecuencias con un problema un poco más pequeño, pero que les va a servir para construir el que van a hacer allá. ¿Estamos viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, el que profe. ustedes van a presentar lo vamos a llamar aceites, porque son cambios de aceite. Entonces, digamos que lo llamemos aceite para entendernos. Listo. Este ejercicio que vamos a construir hoy acá, si me lo permiten, claro está, y con la solicitud que me hacen como EVAP, de que tienen algunas inquietudes, lo vamos a llamar como antigüedad. Así lo tengo, aquí lo tenía yo. ¿A qué hace referencia? Entonces voy a explicar.
Vamos a suponer que un administrador de un conjunto residencial tiene que hacer un análisis estadístico sobre la antigüedad que tienen los propietarios pues, en ese conjunto viviendo. Vamos a suponer. Entonces, el señor, aquí tengo unas casitas, yo le había puesto estas casitas. Entonces comenzó a preguntar a cada casita, ¿ustedes cuánto llevan viviendo? Cada casita comenzó, mire, llevamos viviendo en meses, 27 meses, 23 meses, 22, por cada casita le dio una respuesta. Así como en el otro lado tenemos cambios de aceite, pues aquí tenemos una cantidad en meses de antigüedad. Si miran las respuestas, son datos numéricos, es decir, son cuantitativos, son datos numéricos. Son enteros también igual que su taller, son enteritos, ¿sí? Son pues fáciles de manipular porque no hay decimales, no hay fraccionarios, no hay números complejos, no hay nada de eso, son fáciles de manipular. Muy bien. Esa información que yo tengo acá, al igual que ustedes tienen en su taller, yo la pasé para acá. Si quieren, con mucho gusto yo les comparto esta plantilla también, por si lo quieren tener. Pues que les sirve también, no hay ningún problema. Entonces miren que acá yo pasé la misma información de los apartamentos, de las casitas. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en su casita? Bueno, ahora bien, como cada apartamento me dijo a mí cuánta antigüedad tiene, ¿sí? La persona, el ingeniero que puede hacer la estadística, entonces puede hacer una tabla de frecuencias, con esta información, que es el primer punto que les pide el taller. Construya una tabla de distribución de frecuencias. Ya, entonces voy a ponerla acá para que no se pierdan, que es el mismo primer punto allá. Tabla de distribución de frecuencias. ¿Listo? Es lo mismo que les tiene en su taller. Bueno, pero ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Es decir, yo podría tener estos datos, pero con esos datos ahí, pues, si me piden un informe, ¿yo qué puedo decir? Pues nada, ¿no? O sea, tengo esos datos, pero ¿y qué hago con eso? Pues voy a tratar de hacer un informe estadístico. ¿Cómo podría ser una tabla de distribución de frecuencias? Entonces voy a poner aquí un ejemplo al lado derecho. Perdonan un momentico acá, voy a ponerlo acá a la derecha. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, oiga, mire, hay unos señores de la casa 1 que han vivido, llevan 27 meses viviendo. Entonces, llamemos a eso un dato. ¿Cuál es el dato en ese caso? Pues que son 27 meses viviendo. ¿Sí? Pues es el primer dato. ¿Qué es este señor? Esa casa, digámoslo así. Pongámosle un colorcito. Pero entonces, pues voy a mirar si de pronto hay otra casa que también tenga 27 meses, ¿sí? Por decir algo. Entonces yo digo, pues aquí hay una, pero por aquí hay otra, pero por aquí hay otra. Ayúdenme a mirar. O sea, por aquí hay otra, van 4. ¿Hay otra? Ayúdenme a mirar, no sé. No, señor. Aparentemente no. Entonces resulta que este es el dato que yo tengo, que es 27 de la primera casa, pero yo estoy mirando que hay 4 casas que tienen exactamente, llevan viviendo 4 meses. Ese número 27 se está repitiendo 4 veces, que está tomado de la tabla de datos. Ese dato 4 en estadística se llama, ¿cómo se llama? Ayúdenme a mirar. ¿Moda? No. Les voy a ayudar, se llama F. F minúscula. Frecuencia. Frecuencia. Muy bien, muy bien. Por acá lo tenían, mire. Listo. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que se repite un dato dentro de una tabla de datos. ¿Sí soy claro? ¿Sí soy claro? De hecho, yo lo podría decirle, señor Excel, cuénteme. Entonces usted va a utilizar una fórmula que va a contar y Excel se le va a contar. Yo no me voy a meter con la fórmula, Pero usted le puede decir, Excel, por favor, cuénteme cuántas veces está el número 27. Y él le va a contar. ¿Listo? Porque Excel le puede contar. Digamos que usted se va a poner a contar entre 5,000 datos, cuántas veces está 35, pues se demora mucho. Y usted lo pone a contar al Excel y el Excel le cuenta. Oye, mire, 35 están tantas veces. Bueno, pero aquí nos dio 4 porque lo conté ya con colorcitos, que también se podría hacer. Bueno, ahí sería uno. Entonces usted dice, bueno, ese ya 27, pero acá hay otro señor, otra familia que ha vivido 23 meses. Listo. Entonces usted aquí lo pone a 23 y hace el mismo ejercicio. Es revisar cuántas veces está 23, cuántos apartamentos o cuántas casas han estado 23.
En sus aceites es exactamente lo mismo. Usted mira cuántos cambios de aceite han tenido. 30. Pues va a mirar entre los 5.000 cuántos hay 30. 41, va a mirar 41 cuántos tienen talleres. Y Pero ¿qué sucede? Que si usted hace este ejercicio 1 a 1, pues está bien. Pero muy seguramente, ¿qué puede pasar? Que pues eso le da un larguero de cosas porque está contando 1 a 1 y de pronto tiene, imagínense que de cada dato solo hubiera uno, pues vuelve a poner aquí 50 y punta de datos o 5.000 datos y eso no tendría ninguna lógica. ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces, ¿qué podría hacer? Para no hacerlo 1 a 1, entonces yo dice, no, pues yo voy más bien como a agrupar esto. Yo no lo voy a hacer 1 a 1 porque eso sería ilógico hacerlo 1 a 1 porque eso me da una cosa muy loca, digámoslo así. Entonces de pronto le dicen, oiga, mire William, agrupe eso, no lo haga 1 a 1, sino haga algo que se llama agrupación de datos o datos agrupados, lo llaman los libros. Entonces le dicen, mire, usted agrupe esa tabla y hágala de 10 en 10, por ejemplo. Entonces usted dice, pues cuente cuántos apartamentos o cuántas casas están entre 0 meses y 10 meses, por ejemplo. Usted va y mira allá y cuenta cuántos han vivido entre 0 y 10. Estoy dando ejemplos, ¿no? Entonces después dice, no, yo voy a mirar cuántos están entre 11 y 20. Por decir, usted puede hacerlo, si de pronto el libro le dice, hágalo de 10 en 10, pues usted lo hace de 10 en 10. Mire ahora cuántos están entre 21 y 30. Y usted va contando. Entonces usted dice, bueno, entre 0 y 10, pues va y mira y dice, pues no hay ninguno, pues le pone aquí 0. Entre 11 y 20, pues va y mira cuántos está, por ejemplo, cuenta, ¿no? Hace parte entre 11 y 20, o sea, que incluya el 11 y que incluya el 20. Entonces va contando. Entre 11 y 20. Bueno, no sé, usted va haciendo el ejercicio ahí de contar. Entre 21 y 30, pues mira a ver cuántos están en 21 y 30. Entre 31 y 40, y así sucesivamente. O sea, usted va agrupando por intervalos, se llama eso, por intervalos. Y va sacando entre cada intervalo, pues la frecuencia, ya entendiendo qué es frecuencia. Ya tiene claro qué es frecuencia, que es el número de veces que se da en cada intervalo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bueno, bien. A veces, como les digo, los enunciados nos dicen, constrúyalo, ármelo, pues, de 5 en 5, o haga intervalos entre tanto y tanto y tanto y tanto. Listo. Pero no siempre es así. No siempre es así. A veces nos dicen, construya una tabla de distribución de frecuencia, pero no nos dicen cómo construirla, si de 5 en 5, si en 10 en 10, y Entonces, pues existe una serie de pasos cuando no nos dicen cómo construirla, no nos dicen, y Ciro en el libro pues nos explica ahí como una serie de pasitos. Primero, pues voy a aclarar que en la estadística se utilizan unas convenciones que pueden ser estas que están en esta columna, que son iguales a estas que están en esta columna, ¿sí? Eso lo tienen en el libro de Ciro Martínez, esto lo saqué en el libro de Ciro. Y que esto es lo que significa. Por ejemplo, ahorita dije F en minúscula. F en minúscula significa frecuencia, ¿cierto? Eso lo llamé. Pero hay algunos textos, algunos libros, algunos autores que la frecuencia no la llama F, sino la llama N. Depende, ¿sí? Pues usted utiliza algunas convenciones que usted quiera. Puede utilizar estas o puede utilizar estas. Y aquí tiene como la simbología. Yo doy la que a mí me parece que me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta llamar frecuencia como N, como F, perdón, F, no N. A mí me gusta, ¿no? De pronto alguien en algún libro lo verá como una N, no hay problema. Y estas son simbologías. Entonces dice, oiga, mire, para que usted construya una tabla de frecuencias va a ser un paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso? Aquí lo tengo. Mire. Entonces, el paso a paso es, antes de hacer la tabla de frecuencias, usted debe sacar unos datos que sí o sí necesita para poder construir la tabla. ¿Cuáles son los datos que necesita? Entonces, lo primero que va a terminar es un numerito que se llama N. ¿Qué es N? ¿Qué es N? El número de datos, ¿sí? Entonces, en este caso de mis casitas, ¿cuántas casitas tengo? Vamos a mirar. Yo selecciono
y me dice por acá que tengo recuento 55. O sea, hay 55 casas o apartamentos que les pregunté cuánto es la antigüedad. ¿Cuánto es el ejercicio de sus aceites? 5.000. Entonces, N en su taller son 5.000. N minúscula significa una muestra. O sea, yo estoy tomando 55 casas, pero de pronto en el conjunto son 700. Yo estoy tomando apenas una muestra porque no quiero pasar por las 700, sino apenas tomo 55 para hacer un análisis. De pronto en su ejercicio son 5.000, pero pues son 2 millones de talleres, porque es de pronto es en un país y hay 2 millones de talleres, pero eso tomo una muestra en 5.000. N minúscula significa muestra, N mayúscula significa la población, es decir, el total que hay. Entonces yo estoy diciendo 55 como muestra, no más. Pero usted va a determinar unos datos que voy a necesitar. Un dato que se necesita es el rango. El rango es un dato que voy a siempre a trabajar y se saca de la siguiente manera. Voy a mirar porque pues de pronto acá tengo unos datos que no necesito. Por ejemplo, cuando yo lo hice de 0 a 10, pues yo veía que no hay nada entre 0 y 10, entonces pues ¿para qué lo voy a trabajar? ¿Qué es eso? Entonces el dato, voy a sacar un rango y se saca, primero voy a buscar el dato mayor de la tabla de datos. ¿Cómo se saca el dato mayor en Excel, ingenieros? ¿La qué, profe? Es que no le alcancé a escuchar. Dato mayor con Excel, ¿cómo se saca? Entonces yo le digo, sáqueme dato máximo, ¿cierto? Sáqueme el dato máximo en esta tabla de datos. Mire, yo le digo, sáqueme el dato mayor, máximo. Entonces me dice, oiga, mire, el dato máximo, o sea, la persona que, las casas que más han vivido son 52 meses. Entonces, en mi tabla, pues yo no necesito colocar más de 52, porque ¿para qué? Si no lo necesito, pues no voy a tabularlo, digamos, allá en mi tabla. Así como saco el dato máximo, voy a sacar el dato mínimo. ¿Cómo se saca en fórmula con Excel? Le pongo min, ¿cierto? Pongo min y le digo, vean, en este rango de datos, pues sáqueme el dato mínimo. Miren que el dato mínimo es 16. Entonces, en mi tabla, cuando yo voy a hacer mi tabla, yo no voy a poner datos menores de 16, porque ¿para qué? Si no hay, o sea, el mínimo en antigüedad que usted tiene es 16. Lo mismo va a ser en su tabla ya de datos de los talleres. Pues usted va a buscar el dato máximo y el dato mínimo. Así es sencillo. Y con eso va a sacar algo que se llama el rango. ¿Qué es el rango? El rango es el dato mayor menos el dato menor. Así de sencillo. El dato mayor menos el dato menor. Eso se llama rango. Entonces su tabla de datos sí o sí va a arrancar en 16. ¿Por qué en 16? Porque es el menor. Ahí va a arrancar en 16. Antes de 16 no hay ningún dato. En su cambio de talleres o en su cambio de aceite, pues seguramente también va a tener un dato menor. Y el dato mayor pues, va a ser 52, es el dato mayor, pero pues de pronto no va a tener un dato de 80, de 100, porque ¿para qué? O sea, no lo necesita. ¿Listo? Ahora bien, como voy a construir intervalos, o sea, voy a mirar cuántos intervalos tengo que construir que cumplan, que estén entre 16 y 52, pues se utiliza, hay varias fórmulas, pero hay una fórmula que es esta fórmula, estoy compartiendo en este momento, que es la fórmula de Stuttgart. Es una fórmula que se utiliza en estadística para determinar cuántos intervalos va a trabajar. Intervalo se llama M. M es el número de intervalos. Y dice que eso se saca, M es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo natural de N. ¿Qué es N? El número de datos. Es decir, ¿cuántos datos tengo en mi ejercicio de antigüedad? ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántas casas estoy entrevistando? 55. Eso, entonces mire, 55. Si usted coge calculadora y busca en su calculadora logaritmo natural, eso dice log en su calculadora. Saca logaritmo natural
a n, o sea, saca el logaritmo natural de 55, estoy haciendo con mi calculadora, eso le va a dar 1.74. Si eso lo multiplica, porque aquí hay una multiplicación, yo voy de atrás hacia adelante, ¿sí? Para que entiendan. Logaritmo natural de n, eso me da 1.74. Eso lo va a multiplicar por 3.3. Multiplicado por 3.3, a mí me da 5.74. Y eso le va a sumar un 1. Y me da 6.74. 6.74. Es decir, son 6.7 intervalos que usted va a construir. 6.7. Pero yo no puedo hacer 6.7 porque ¿cómo construyo 6.7 intervalos? Entonces yo lo que voy a hacer es aproximar ese número al entero más cercano. 6.7 que me dio por la fórmula de Stuttgart, ¿sí? 6.74 ¿a cuánto se aproxima en entero? Pues a 7. ¿Sí? 6.74 se aproxima a 7. Entonces yo hago 7 intervalos porque eso me salió de la fórmula de Stuttgart. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces el número de intervalos, aquí en este caso, pues lo voy a dejar como 7 porque así me da el ejercicio. Si usted lo hace con el de sus talleres, o sea, el de cambios de aceite, entonces va a sacar de la siguiente manera. Logaritmo natural de n en sus talleres, en sus cambios de aceite son 5.000. Entonces sale logaritmo natural de 5.000 con calculadora. Eso me da 3.69. Eso lo multiplica con 3.3. Me da 12.2. Estoy siguiendo la fórmula de atrás hacia adelante. Y eso le suma un 1. Me da 13.2. 13.2. O sea, usted puede, 13.2 son 13 intervalos, punto 2. ¿Sí? En ese caso, pues lo mejor es dejar aproximado por encima, pues para que garantice que no le va a quedar ningún dato por fuera. Entonces, en su ejercicio de aceites, pues no va a ser 7 intervalos como este, sino va a ser 14. 14 intervalos igual a lo que estoy haciendo acá. Bueno, ahora, bien, antes de que se me corte la llamada, entonces ya tengo que sacar cuántos intervalos tengo, el dato mayor, el dato menor, el rango y el número de intervalos gracias a la fórmula de Stuttgart. Y me dice que por último, pues saque algo que se llama la amplitud. La amplitud llamada C o llamada I. Así se llama. La amplitud C o I. La amplitud la llaman en algunos libros, otros libros la llaman tamaño. Tamaño del intervalo, porque aquí yo pues arranco en 16, pero ¿hasta dónde voy a ir? De 16 hasta qué. Pues el tamaño me dice hasta qué dato voy a tomar. Entonces, ¿cómo se saca el tamaño? Dice que para sacar el tamaño, bien llamado I, bien llamado C, pues es igual al rango sobre el número de intervalos. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago acá, voy a sacar el tamaño. ¿Cómo se saca el tamaño según esa fórmula? Cojo el rango, o sea, este, y lo divido entre el número de intervalos, que es este. Y en este caso me dice que el tamaño va a ser de A5. A5 tamaño de cada intervalo. Listo. Estos datos me sirven a mí para ahora sí construir la tabla. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Bueno, como la llamada ya se me va a caer, nos volvemos a conectar a las 8 en punto para continuar esta ya, terminar cómo se hace la tabla que sería igual a la de sus talleres. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar continuidad al ejercicio. Reitero que esta es una serie de datos de antigüedad en diferentes viviendas que está haciendo un administrador de un conjunto de pronto residencial. Y les preguntó cuántos años, mentiras, cuántos años no, cuánto tiempo llevan viviendo y las respuestas fueron en meses. De esas 55 casas, que apenas es una muestra, de pronto son más apartamentos, pues vamos a hacer un análisis estadístico. Una de las maneras de hacer un análisis estadístico es construir una tabla de distribución de frecuencias.
Tenemos 55 datos, esos 55 se colocan acá, pero para construir una tabla de distribución de frecuencias, pues hay que sacar una serie de cosas como el rango, cuántos intervalos necesito y cuánto es el tamaño. ¿Cómo se saca el rango? Pues se saca por una fórmula de buscar cuál es el dato mayor y se le resta el dato menor. Así se saca siempre el rango. Por ahí alguien me lo preguntó en un foro de dudas e inquietudes y pues dije que hoy vamos a explicar. También es importante mirar cuántos intervalos se utilizan, cuántos intervalos voy a trabajar. Para ello se utiliza una fórmula que se llama fórmula de Sturges, que dice que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. Es una fórmula que se utiliza en la estadística también. Y por último, pues vamos a determinar cuál es el tamaño de cada intervalo. Estos datos sí o sí hay que sacarlos para poder construir la tabla de frecuencias. Ahora bien, ¿cómo se construye? Entonces ahora sí vamos a mirar. Para ello, entonces usted va a mirar en dónde arranca el intervalo 1, en dónde arranca. En este caso, pues en este caso, el intervalo 1 va a arrancar en 16. ¿Por qué? Pues que como el dato menor es 16, no necesito datos menores que ese. Arranca en 16, pero para saber hasta dónde va, pues yo voy a tener en cuenta el tamaño. ¿Qué me dice el tamaño en este ejercicio? Que el tamaño es de 5. Importante que si el tamaño les da decimal también, porque puede dar decimal, pues lo aproximen al entero más cercano. Por encima, es mejor aproximar siempre por encima, con eso ningún dato le va a quedar por fuera. Entonces, arranca en 16. 16 más 5, ¿cuánto les da? 16 más 5, ¿cuánto da? 21. Entonces, el intervalo 1 arranca en 16 y va hasta 21. ¿Listo? El intervalo 2 no lo arranco en 21 porque el 21 ya lo tuve en cuenta arriba. ¿Sí? Podría uno arrancar en una unidad decimal, por ejemplo, 21.01, por ejemplo, porque ya no estoy contando el 21, sino por encima de 21, cuando son cifras decimales. En su taller, ni en este tampoco tiene cifras decimales. Voy a arrancar por el entero que siga después del 21, es decir, 22. El intervalo 2 arranca en 22 y ¿hasta qué va? El 22 le suma el tamaño, 22 más 5. ¿Cuánto le da 22 más 5? 27. 27. Y así sucesivamente. Eso lo puede hacer por fórmulas. Yo le digo, oiga, cójame este número, sume tamaño y hasta dónde va. Lo puede hacer con fórmulas para que le rinda. Pero pues también lo puede hacer así. El siguiente intervalo arranca en 28 porque no, el 27 ya lo tuve en cuenta. El intervalo 28 le sumo el tamaño y ya lo saqué. 28 más 5 le va a dar 33. El siguiente intervalo arranca en 34, le suma el tamaño 5, 34 y 5 me da 39 y así sucesivamente. El siguiente intervalo va a estar entre 40 y 45 y así sucesivamente. El siguiente intervalo estará entre 46 y 51 y así sucesivamente. Y el otro pues está entre 52 hasta 57. Si observan, deben mirar que el dato mayor esté incluido. El dato mayor es 52. Efectivamente, por acá está, porque está entre 52 y 57. Profe, pero es que dijo que el mayor era 52, ¿por qué lo pone hasta 57? Pues por seguir la norma de que la construcción lo puede dejar así, no hay ningún problema. Estoy garantizando que estoy incluyendo todo el rango del ejercicio, desde el dato menor hasta el último dato. Listo. Cuando ya tengo los intervalos, ahora voy a comenzar a hacer el resto de la tabla con los datos. Frecuencia. Entonces la frecuencia, lo que usted va a mirar ahora de la tabla de datos, cuántos están entre 16 y 21. Entonces usted va a mirar allá
lo puede hacer de una manera observación directa y va poniéndole de pronto colorcitos entre 16 y 21, incluyendo el 16 como está acá, o incluyendo el 21 como está acá, que estén entre 16 y 21, que estén entre 16 y 21. Por ejemplo, este 22 no me sirve, este 18 sí me sirve, así, entre 16 y 21, que estén incluyendo el 16 e incluyendo el 21. Pero obviamente, en una tabla como la que tienen de taller, hacer un conteo entre 5.000 datos es algo complejo, muy complejo. Por eso se utiliza una fórmula para contar. La fórmula se llama contar.si, que la tengo por acá en otro ejercicio. Miren acá. Esto es un ejercicio también de otra tabla que pues, lo pudimos haber utilizado también. Aquí están los intervalos. Entonces, por ejemplo, acá le digo entre 122 y 127. Cuénteme cuántos datos hay entre 122 y 127. Y entonces acá yo no me voy a poner a hacer colorcitos porque sería muy devorado, sino utilizo una fórmula que llama contar.si conjunto. Y la configuro para que él me cuente entre 122, o sea, todos los mayores en este rango, o sea, entre B6 y H13, cuénteme cuántos están mayores a 122 y cuántos están menores o iguales a 127. Mayores e iguales, o sea, que también cuente a 122, y menores o iguales a 127, o sea, que también me cuente los 127. Y con esa fórmula, pues usted, el Excel le va a contar mucho más rápido la frecuencia para no ponerse a hacer colorcito por colorcito. Los invito y les invito pues para que vean por allá ejercicios donde se utiliza la fórmula contar.si conjunto. Pero vamos a suponer acá, voy a poner acá datos así, indiscriminadamente. No voy a ponerme a decir la fórmula aquí de contar, sino voy a suponer que pues aquí efectivamente voy a decir que hay 4 datos, por decir algo. Voy a suponer que aquí hay 5 datos. Voy a suponer que aquí, por decir algo, hay 20. Voy a suponer que por acá hay 6, por acá hay 12, por acá hay 4 y por acá hay otros 4. Voy a suponer. O sea, haciendo el conteo, pues, o con la fórmula, pues me dio estos resultados. Voy a suponer. Ahora, cuando yo cuento, es importante que al finalizar ponga una fila que va a llamar totales. Cuando yo hago el conteo de cada intervalo, cuántos datos están entre ese intervalo, eso se llama frecuencia. Estoy diciendo que entre 16 y 21 hay 4 viviendas que han vivido entre 16 y 21 meses. ¿Cuántas han vivido entre 22 meses y 27? 5. ¿Cuántas han vivido entre 28 y 33? 20. Estoy dando datos, por decir, a usted pues después si quiere lo hace con calma. Bueno, pero cuando cuenta todas las frecuencias de todos los intervalos y lo suma, esa suma sí o sí le tiene que dar el total de datos, en este caso 55. Es decir, en su ejercicio de 5.000, cuando saca todas las frecuencias de todos los intervalos y los suma, eso le tiene que dar sí o sí 5.000, porque son 5.000 datos de su ejercicio. Esos datos se pueden representar, o sea, las frecuencias y los intervalos se pueden representar por medio de un gráfico. Es decir, yo puedo hacer un gráfico de esos intervalos, de esa frecuencia. Ese gráfico, usted lo puede como insertar un gráfico, puede poner un gráfico recomendado. Ese gráfico que se utiliza para graficar frecuencia es un gráfico de columnas, realmente. Es un gráfico de columnas. Y ese gráfico se llama histograma de frecuencia. El gráfico que representa las frecuencias en estadística se llama gráfico histograma de frecuencia. Así se llama. Y miren que su taller les dice eso. Mire, ahí dice. Construye una tabla de frecuencia y un histograma. Un histograma es un gráfico. Es un gráfico que se utiliza para la frecuencia. ¿Cuál es el gráfico que se utiliza para frecuencia? Pues aquí, si usted lo pone en recomendados, pues se le dice, vea, le recomiendo ese.
sea, ¿qué es eso? Me va a decir que entre 16 y 21 hay tantos, que entre tanto y tanto y tantos, que entre tanto y tanto hay tantos. Bueno, le muestra una manera visual como un gráfico, donde usted pues se va a dar cuenta en cuál dato o en cuál intervalo es el que más han vivido, o cuál es el que menos han vivido, o cuáles están como muy semejantes. O sea, los gráficos es una manera de presentar el informe y a veces la gente entiende más por un gráfico que de pronto por una tabla, porque la tabla de pronto no se interpreta, pero en el gráfico es mucho más fácil para el informe que usted va a presentar. Igual en su taller de aceites, pues usted va a tener como ciertos intervalos que pueden ser el más alto o los intervalos más bajos. Los histogramas de frecuencia se utilizan por columnas seguidas y pegaditas. Los intervalos no pueden ser así como lo está mostrando sino las columnas son pegaditas, pegadas. Entonces busque el gráfico de intervalos con columnas, el gráfico de columnas así pegaditas. Listo. Hasta ahí pues vamos con frecuencia. Lo que sigue a continuación son otras formas de hacer el informe, son otras que se utilizan para análisis del mismo ejercicio. ¿Cuál sigue? Por ejemplo, frecuencia relativa. Frecuencia relativa es una unidad de medida que se utiliza bastante cuando usted ya quiere como ser más específico en un intervalo. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividido el número de intervalos. Frecuencia es igual, frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividido el número de datos. Así. Yo estoy cogiendo para este intervalo 4, porque esa es la frecuencia, dividido entre 55, que es el número de datos. Lo mismo hacen allá. Cogen la frecuencia y lo dividen entre 5.000, porque 5.000 es el número de datos de su ejercicio. Y esa fórmula, ese 55, pues lo voy a dejar fijo, porque 55 siempre es una unidad, en este caso, que no va a cambiar. Le voy a decir siempre, divídamelo entre 55. Eso es dejar una celda fija que se puede hacer con F4 o poniéndole el signo de pesos ahí en la mitad y al inicio. Siempre me lo va a ir entre 55. Y si yo arrastro esa fórmula para todos, pues me va a hacer ese cálculo rápidamente, pero miren que esos resultados son decimales que están entre 0 y 1. Y que si yo lo sumo, sí o sí, la suma siempre me va a dar 1. Siempre sí o sí, el resultado es 1 porque 1, es decir, aquí se toma como la unidad total. Eso también se puede graficar, realmente se puede graficar. También se hace por histograma, es decir, por columnas. También se utiliza, ese es un tipo de gráfica, pero realmente a mí no lo utilizo. Yo realmente utilizo esta que aquí voy a dejar como de color amarillo. Voy a poner aquí de color amarillo cuáles gráficas son las que me presentan a mí. Esta sí, porque frecuencia sí se utiliza bastante. El histograma de frecuencia, o sea, por acá pone un gráfico que sea de la frecuencia, es decir, de columnas. Este se puede graficar, pero pues realmente no, aquí al ejemplo no, porque eso se utiliza para unidades muy pequeñas y aquí las unidades no son chiquitas. Listo. Siguiente columna que utilizamos en la tabla de distribución de frecuencias se llama porcentaje. ¿Qué es porcentaje? El porcentaje se saca de varias maneras, pero la más rápida es igual, coja la frecuencia relativa y multiplíquela por 100. Multiplíquela por 100. Esa es la manera más rápida. Entonces me está diciendo que en este intervalo el porcentaje es del 7.3. Usted arrastra esa fórmula a cada, o sea, va a coger siempre este multiplicado por 100, este por 100, este por 100, este por 100, este por 100 por 100. Es decir, en porcentaje, miren que acá siempre sí o sí va a sumarse el 100%. Ese también se grafica. ¿Cómo se grafica porcentaje? ¿Qué gráfica se utiliza para graficar porcentaje? ¿Saben, ingenieros, qué gráfica se utiliza? ¿La tortica? Tal cual, muy bien, muy bien. Siempre que usted va a graficar porcentaje se utiliza la torta. Siempre, es la más común. La torta es, piense usted en una pizza, pero la va a dividir cada pedazo de diferente tamaño, porque los tamaños, miren que acá no son iguales, cada uno tiene, pero que todos los tamaños, pues va a sumar el 100%, o sea, no va a quedar pedazo de la torta. En porcentaje siempre se utiliza torta.
Acuérdense, frecuencia se utiliza histograma de frecuencia, porcentaje se utiliza la torta. Hasta ahí, pues esas son como las básicas, las básicas. Las otras son una serie de unidades de medida que usted pues se sacan y eso se utiliza sobre todo en unas estadísticas que llaman inferencial, cuando ya son como mucho más específicos los análisis. Aquí solamente los vamos a sacar, pero no vamos a ver informe de eso. Solamente pues usted puede dar un informe de la frecuencia. Es decir, los puntos más altos, los puntos más bajos, o de los porcentajes, el punto más alto, el intervalo más alto, el intervalo más bajo. Para y contar. ¿Qué son estas otras medidas? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje absoluto. Voy a explicar. Entonces, estas otras tres columnas no se hacen totales. O sea, estas tres columnas no se hacen aquí totales. Los totales se hacen solo para estas tres primas. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es una unidad de medida. Entonces voy a quitar estos dos colores de amarillo para esas eran las que hay que presentar gráfica nomás. Les voy a explicar frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta también se puede llamar o se denota con la F mayúscula. F mayúscula. F mayúscula. Entonces, F mayúscula o frecuencia absoluta, voy a ponerla de color azulito, se trabaja con la frecuencia solita o F minúscula. O sea, frecuencia absoluta o frecuencia acumulada se trabaja con la frecuencia solita. O sea, esta va con esta. Así lo voy a poner como de parejitas. ¿Y cómo se hace esta frecuencia absoluta? Entonces, miren, es acumulada. ¿Cómo así acumular? Entonces se arranca así. Comienza este primer dato 4, lo escribe acá. O le pone fórmula para que se lo jale para acá. Escribe el primer dato de aquí, lo pone acá. Y va acumulando. Acumulando. ¿Qué significa eso? Acumular es que este 4 ahora le va a sumar este 5 de acá. 4 y 5, ¿cuánto les dan? 9. Y lo pone ahí. Lo puede hacer con fórmula. No hay ningún problema también. Lo voy a hacer aquí manual, pero usted lo puede hacer con fórmula. Y va acumulando. Este 9 lo suma ahora con este 20 y lo pone acá. 29. ¿Cierto? Y sigue acumulando. 29 le suma este 6 y lo pone acá. 29 y 6 le da 35 y lo pone ahí. Este 35 le suma este 12 y lo pone acá. 35 y 12, 47. Ese 47 le suma 4 y lo pone acá. 47 y 4, 51. Y 51 le suma 4 y lo pone acá. 51 y 4, 55. Ya, no necesita poner subtotales porque aquí automáticamente le va a dar el mismo resultado que acá. Automáticamente, pero no acá, sino arribita. Eso se llama frecuencia absoluta o frecuencia acumulada como F mayúscula, que se suma con la frecuencia F minúscula. Así, pues se hacen los otros. Frecuencia relativa acumulada o FR mayúscula, pues se va a hacer lo mismo, pero con la de frecuencia relativa solita. Este va con este, así. Y se hace igual. Es decir, aquí pone 0.073, que es el primer dato de acá. Ese dato lo suma con el de acá, lo pone aquí. Ese con el de acá, lo pone acá y así sucesivamente. Aquí, pues la suma de todo eso le tiene que dar 1, 1, que es el mismo de acá. Ese 1 que es el mismo de acá. Y así hace el de porcentaje también. Hace el de porcentaje. El de porcentaje, entonces, pongámoslo aquí verde, porcentaje absoluto o porcentaje acumulado, lo trabaja pues con porcentaje solito. Y hace lo mismo. Entonces aquí pone 7.3, que es el primer dato que tiene acá. 7.3 lo suma con este, lo pone acá. Ese lo suma con este, lo pone acá y así sucesivamente. Y aquí al finalizar, pues le va a dar 100%. No necesita ponerle subtotales porque ahí este resultado, pues lo va a poner con este resultado de acá. ¿Cuáles se grafican? Pues estas realmente no se grafican. Reitero que las únicas que usted va a graficar es frecuencia y porcentaje. No más, no más. Marca de clase es una unidad de medida también
que se utiliza cuando usted va a construir una tabla de distribución de frecuencia, pero que por lo pronto no, pues no lo vamos a hacer. No lo voy a tener en cuenta porque pues de pronto el tiempo no nos dio para explicar lo que es una marca de clase. Solamente van a construir para William Vargas esta tabla de frecuencia. ¿De acuerdo? Eso lo hacen con su tabla de 5000. Con eso usted ya dio respuesta al primer punto. Mire, construya la tabla de distribución de frecuencia y haga el histograma para la presentación de la información. Punto 1 solucionado. ¿Estamos claros? Sí, señor. Señor, ¿Y le sacaré un poco más de dudas? total, profe, Sí, gracias. profe. Todas, profe. Muchas gracias. Tranquilas, tranquilas. Profe, una pregunta, esa clase va a quedar grabada, ¿cierto? Sí, claro, yo la subo en su espacio de la plataforma. Aquí la voy a compartir un momentico. Aquí curso dirigido. Yo la subo aquí donde dice grabaciones de los encuentros dirigidos. Ahí la subo. Ahí está la de la clase pasada. Y yo me comprometo, si alcanza de pronto ahorita de una vez la subo. Y si no, pues yo la subo mañana. Porque pues yo hasta que no la descarguen, no le edite, le ponga una cosita ahí, porque yo lo subo a mi canal. Y después les comparto el link, con mucho gusto. Claro que sí. Profe, una pregunta. ¿Mm? Claro, escucho. ¿El parcial para qué fecha está estipulada realizarlo? Ah, bueno, bien, bien. La otra semana. El La otra. parcial está desde el 24 habilitado hasta el 29. Desde el Ah, 24 al 29. Acá Pero, vamos a tener la próxima clase. exactamente. Yo sugiero que lo hagan después del encuentro, del EVAC. Sí, señor. Bueno, de pronto alguien dirá, no, yo manejé estadística, lo sé perfectamente, yo lo puedo hacer el 24, pero solo tienen una oportunidad. Mi sugerencia es hágalo después del encuentro. ¿Estamos de acuerdo? Mi sugerencia. Dale, profe. Bueno. Siguiente punto, rápidamente. Media, mediana y moda. ¿Listo? Esta varianza y desviación estándar lo voy a explicar de hoy en 8 días. Y pues ya miramos si alcanzamos a hacer cuartiles. Y si no, pues no se preocupen, no lo entregaría. Bueno, ya miramos el tiempo como nos da. Entonces, media, mediana y moda, que hice mi ejercicio acá. Bueno, aquí. Entonces resulta, voy a borrar acá, perdón. Borrar. Existen, además de las tablas de distribución de frecuencia, unas medidas que se utilizan muchísimo en la estadística descriptiva, la que están bien. Esas unidades de medidas de tendencia central realmente son tres. Son tres unidades que son muy importantes, como lo dice allá el taller. Una que es media, otra que es mediana y otra que es moda. Casualmente todas arrancan con M, casualmente. ¿Listo? Para que no se pierdan, sobre todo en el parcial, eso se identifica con una simbología también. Siempre que encuentren la X con una rayita encima, siempre que encuentren la X con una rayita encima, eso es media. Media. ¿Listo? La media, en algunos libros aparece como media, otros libros aparece como media aritmética. Aritmética. Es lo mismo. ¿Listo? Pero, ¿qué es la media o la media aritmética? ¿Qué es la media o la media aritmética? Realmente, la media o la media aritmética es que yo voy a coger todos los datos, los sumo, todos los datos, y ese resultado lo divido por el número de datos. ¿De acuerdo? En otras palabras, si yo les digo, oiga, apreciado estudiante ingeniero, coja sus notas, súmelas y divida por el número de notas. Eso, lo que usted está sacando es la media o media aritmética, que nosotros lo conocemos con otro término. ¿Cómo es el término que lo conocemos media o media aritmética? ¿Cómo sería? Coja los datos de sus notas, súmelas y divídela por el número de notas. ¿Cómo los llama usted? ¿Qué saca ahí cuando suma sus notas y los divide por el número de notas? ¿Promedio? Exactamente. Muy bien. Pues resulta que media aritmética
o promedio es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Media, mediana, media aritmética o promedio es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Listo? ¿Cómo se saca? Mire que si yo selecciono los datos, los selecciono, clic sostenido, por aquí abajo, no me muestra en ese momento, perdónenme, aquí muevo esta barrita. Por aquí abajo me dice, mire, el promedio de esos datos es de 28.65. O sea, automáticamente él hizo unos cálculos matemáticos, lo sumo todo y dividió por 55. Lo sumo todo y lo dividió por 55. Pero si no sabía hacer eso, pues yo aquí, para encontrar la media, lo mismo que en su ejercicio que van a entregar, es muy fácil. Usted simplemente dice igual y saque el promedio. Lo saca porque tiene una fórmula que se lo saca. Entonces usted dice, sáqueme el promedio. Abre paréntesis, le dice, ¿de dónde a dónde? Ah, no, sáqueme el promedio de aquí a acá. Y ya, cierra el paréntesis. Cierra el paréntesis. Y mire que le dice que el promedio es 28.65. Ay, profe, ¿cuántas decimales tengo? Entre más decimales usted tiene, pues menos el margen de error. Sí, eso se utiliza, pero pues si quiere, pues no déjelo por ahí con unas 3 decimales. Punto. Ya. Media aritmética o promedio o media es exactamente lo mismo. ¿Es claro? Sí, señor. Esto no se demora nada ya en su taller. Coja, saque igual, promedio, selecciona los datos, cierra paréntesis, hasta luego, ya estuvo. No se demora nada. Bueno, ¿qué es la mediana? Entonces, importante. La mediana, la simbología en la estadística es una X con el símbolo de la ñ ahí encimita. Así, más o menos, ¿no? Perdónenme mi pulso. Siempre que encuentren ese simbolito, lo llamarán mediana. Así lo llamarán mediana. ¿Listo? Mediana. ¿Pero qué es la mediana? Es encontrar el valor de la mitad. El valor de la mitad. ¿Cómo así, profe? Para encontrar la mediana, yo cogería los datos y voy a decir cómo se haría en un proceso, pues, para entender. Yo cogería los datos y los ordeno de menor a mayor. Póngase usted a pensar que usted le dijeron en el colegio, nos vamos a ordenar por estatura. Entonces el más bajito queda adelante y el más grande queda atrás. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Si usted le dice ordene, pues ordena los datos de menor a mayor. ¿Y cuál es la mediana? Pues el que está en la mitad. El que corresponde exactamente a la mitad. El valor que está en la mitad, ese se llamará mediana. Claro, ordenar los 5.000 datos no es fácil, ¿cierto? Porque no sería sencillo, pero pues hay fórmulas que nos ayudan a ordenar. Porque por aquí miren que a la parte superior dice ordenar. Pero realmente no necesita hacer eso, sino que saca por una fórmula que se llamará mediana. Y ya. Eso se lo saca de Excel también con una fórmula, pues que ahí usted la consulta y ya. ¿Listo? Y el último que se llama moda. Realmente la moda sí no se representa. O sea, no hay un símbolo que represente la moda. Pero pues usted piensa en el común, ¿no? Cuando usted le dicen, mire, es que está de moda tal cosa. Está de moda, ¿qué le digo yo? ¿Qué está de moda? No sé, tal cosa, tal ropa, tal cosa, tal situación, tal color, está de moda. ¿Qué significa moda? Pues eso es lo que más se está repitiendo, es la variable que más se repite. Efectivamente, en estadística es igual. O sea, si usted mira el dato que más se repita, es la moda. ¿Sí? O pueden haber dos modas, porque de pronto, qué sé yo, el dato 27 se repitió 7 veces, pero de pronto hay otro dato que también se repite 7 veces, entonces estoy diciendo que hay dos modas, no hay ningún problema. Entonces, media es igual a promedio. Mediana es el dato de la mitad, los datos tienen que estar ordenados. Y moda es el dato que más se repite. Y pare de contar. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Señor. por ejemplo, esa moda también lo podemos fijarnos en la frecuencia, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta cuál es el... Bueno, sí, podría también basarse en la frecuencia, porque pues de pronto la moda está por acá. Pero miren que la moda no es el intervalo, no puedo decir la moda está entre 28 y 33, aunque sí. Entonces, claro, yo voy a mirar, entre 28 y 33 es donde más datos da, pues seguramente allá está la moda, ¿cierto? Seguramente, eso le sirve, claro, buen aporte, buen aporte. Bueno,
Listo, miren que ese punto 2 también está muy rápido. ¿Sí ven? Eso era muy rápido. Determine media, mediana y moda haciendo uso de la data original. ¿Qué es de la data original? ¿Qué significa data original? De la tabla de datos original. Así lo determinan. Data original o base de datos, ¿no? Hoy en día se habla de Big Data, por ejemplo. Big Data significa base de datos, pero Big es grande, de una base de datos es grande. Esto realmente no es grande para las Big Data que tienen empresas como Claro, bueno, como Facebook. Imagínense, Big Data de Facebook debe ser muchísimas, ¿no? Muchísimos datos. Bueno, listo. Con ese punto 1 y punto 2, pues ya usted se puede ir defendiendo de esa tabla. ¿Qué nos queda para dentro de 8 días en nuestro EBAC? En nuestro EBAC. Nos queda ver algo que se llama, existen también otras medidas, pero dentro de 8 días vamos a trabajar estas medidas que llaman medidas de dispersión. También son otros. Una vez un estudiante me decía, profe, pero todo me muestra lo mismo, todo me está dando los mismos resultados. Sí, efectivamente, pues todo me muestra lo mismo. Todo me podría hacer un análisis y me muestra lo mismo. Son diferentes formas de interpretar la información y de hacer el análisis. No importa que se repitan las mismas respuestas, porque todo me está mostrando de pronto que el dato mayor es tal o que tal cosa, no, todo me muestra como ciertas cosas iguales. Existen unas medidas de dispersión también muy importantes en la estadística, que eso lo trabajaremos dentro de 8 días, que son la varianza, la desviación estándar. Son las más comunes. Existen otras, como el coeficiente de correlación, ¿sí? Coeficiente de correlación, con otras unidades de dispersión. Lo que dice su taller, que solo encuentre varianza y desviación estándar. Eso es lo que voy a explicar dentro de 8 días. Varianza y desviación estándar sería el punto 3 de su ejercicio. Pues seguramente voy a poner un ejercicio no tan extenso, voy a hacer un ejercicio corto, muy similar para que les sirva en la construcción de lo que están haciendo. Pero si lo pueden ir haciendo, pues ya encuentren cómo se construye la varianza y cómo se saca la desviación estándar y listo. Si el tiempo nos da, pues explicamos lo que son cuartiles. Los cuartiles son medidas de posición. Son otro tipo de medidas que son cuartiles, deciles y porcentiles, pero eso va a depender de la posición. Para entender qué es posición, pues piense otra vez en que tienen que estar ordenados los datos. Si yo pongo la fila y les digo ordénense de menor a mayor, pues cada uno va a tener la posición. Depende de su estatura. Es lo mismo acá. El primero que esté ahí, pues posición 1. El segundo, posición 2 y así. Y de ahí, pues se determinan unas cosas que llaman medidas de posición, cuartiles, deciles y porcentiles. Pero pues eso es otro tema también. Bueno, apreciados estudiantes, espero que la solicitud que me hicieron haya sido un poco más acertada y clara para que ustedes puedan adelantar y no todos somos tan malos. Profe, una pregunta. Sí, Vamos a ver, esta clase queda grabada, ¿cierto, profe? sí, claro que sí, aquí está Ah, grabado. listo. Gracias, profe. Y yo con mucho gusto se la subiré, reitero, a su plataforma, acá, donde dice grabaciones de los encuentros dirigidos, por acá. Profe, ¿este taller se hace individual o como No, pareja? acá ese taller se hace individual o por parejas. El que estoy hablando, ¿no? Acuérdense que hay otro taller Dale, profe, que sí, es señor. individual, que ese es una infografía, pero eso sí no hay ningún lío, ¿no? O sea, para hacer una infografía existen plataformas. A mí me gusta Canva, por ejemplo. Canva hace chéveres infografías. ¿De qué la infografía? Pues pues las cosas que dice que es estadística, la definición. Piense que usted pues tuvo que haber leído qué es este cuento de la estadística y sobre eso pues hace una infografía. O sea, ya entienden ese concepto, ¿no? De hecho, Sí, creo que profe. les dejé en el mismo taller 2, pues les dejé en actividad 2, les dejé ahí, pues, ¿qué es una infografía? Les dejé como material de apoyo también. Ya me cansé. Por acá, miren, ¿qué es una infografía? Por ahí hay un link para que si no entienden qué es una infografía, les dejé material de apoyo. ¿De qué es la infografía? De esto, a que vaya esto. El taller de Excel, digámoslo así, el de la cambios de aceite se puede hacer solo por parejas, no hay ningún problema, con la condición de que cada uno sube su actividad, así lo hagan dos, cada uno sube porque pues, la nota tengo que hacer a cabo, así es el mismo taller. Y la infografía
si lo hacen solitos. Y el parcial, sugerencia, hacerlo después de que nos encontremos. Perdone. ¿Listo? Apreciados estudiantes, entonces deseándole una bendecida semana. Muchas gracias por Gracias, participar profe. en el EVAP. EVAP con P. Después me van a decir, no, es que William está haciendo clases. No, una sugerencia y que les explicara y con mucho gusto lo hago. Además que el cuento me gusta, ¿no? Se nota un poquito. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de irnos o ya podemos irse? Yo, profe, Sí. lo que pasa es que el examen que tú dejaste ahorita como prueba de diagnóstico, yo no lo alcancé a solucionar, no hay forma de que pueda yo No, no solucionar. hay. Y No lo- sí, lo que pasa es que tuve un problema ese día sí, yo y tengo fue que me claro eso. cambié de vivienda. Eso no, o sea, digamos que yo no tengo la potestad de hacer. Hay unas directrices claras, son las decanaturas las que ya dieron las indicaciones. Yo no sé si la decana participó aquí en el foro, no sé si alguien lo vio, por ahí en el foro social, ella a veces participa y ahí deja los lineamientos para esas situaciones. Y si no ha participado, miren, ahí está, miren, entren al foro social, ahí está la decana, mira, ahí está todo lo que hay que hacer en caso de las situaciones como manifiestas. ¿Listo? Ok. Ujú, sí, Porque pues gracias. tienen que tener un soporte. Bueno, ahí eso es dado eso es dado en la indicación, en la inducción, y yo lo tomo de acuerdo a los lineamientos de la universidad. Bueno, listo, Sí, se va a gracias. cerrar la grabación, se va a cerrar el tiempo. Les agradezco por su participación y nos vemos dentro de 8 días en el EVAC. Gracias, Gracias, profe. profe. Profe, Gracias, yo sí te profe. puedo Gracias, escribir profe, mañana. hasta luego. Sí, claro, claro. Espero les haya Mañana te servido. escribo para lo de la, Sí, sí, sí. Escríbeme. ¿Sí les gustó el encuentro o no? Mucho, profe. ¿Sí les aclaró un poquito? Sí, profe. Profe, muchas gracias, de verdad. Nos aclaró demasiadas dudas. Con mucho gusto. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Feliz Hasta semana. luego. Chao, ingeniero. Chao. Ah, profe. Con gusto. Bendiciones. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego a todos. Cuídense mucho.